Buenas noches, amigos de Cognitio Integral. El día de hoy trataremos la incorporación de la fase instructora en el procedimiento administrativo sancionador. Mi nombre es Orlando César Argandoña Guamán y bienvenidos a esta clase virtual. Primero, debemos saber la base legal. La primera base legal que debemos tener conocimiento es la Ley 2744, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General. Luego, el Decreto Legislativo número 1272, publicado el 21 de diciembre del 2016. Y los decretos supremos número 006-2017-YUS, publicado el 20 de marzo, que fue el primer texto único ordenado de la ley, y el 004-2019-YUS, que fue publicado el 25 de enero de 2019, que aprobó el nuevo texto único ordenado de la ley antes citada. Ahora bien, debemos saber conceptos básicos antes de tratar sobre la autoridad instructora o la fase instructora. Primero, ¿cuáles son los orígenes del procedimiento sancionador? ¿Qué es el procedimiento sancionador? Existe relación entre el derecho de presunción de inocencia y el derecho de certeza. ¿Qué es el principio de tipicidad exhaustiva de las conductas sancionables administrativamente? Hay que entender que el concepto de instrucción está dividido en dos etapas. Por lo tanto, para conocer la instrucción debemos conocer los conceptos básicos antes mencionados, o al menos absolver las preguntas antes señaladas. Primero, ¿cuáles son los orígenes del procedimiento sancionador? El procedimiento sancionador tiene como origen fundamental el sincretismo derivado del derecho penal, puesto que en él se encuentra el carácter punitivo con el derecho administrativo, en el que existen los caracteres de especialización y expedición, guardando una estrecha relación con el derecho público. Ahora bien, ¿por qué decimos que hay un sincretismo o una unión? Porque en el caso del derecho penal está la necesidad de sancionar o castigar al infractor. Y en el caso del derecho administrativo estamos hablando de una especialidad o facilidad de expedición, es decir, que los plazos no sean tan extensos como los del proceso judicial normal. Se sostiene en conceptos y principios similares de la tutela jurisdiccional efectiva, como lo son el debido procedimiento y la defensa de los intereses propios para obtener una decisión debidamente motivada. Exacto. Los procedimientos sancionadores en sí y en parte son el ejercicio propio de la tutela jurisdiccional efectiva que tiene la administración, pero de una manera más especializada, ello al parangón del punto antes señalado. En ese sentido, tratamos de que esta tutela jurisdiccional efectiva se puede ejercer de una manera más eficiente. Por ello se creó el procedimiento sancionador, diversificando así la rama de la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador también es resultado de la inobservancia o contradicción al estado de juridicidad establecido por el ius imperium del Estado, puesto que ello motiva el ejercicio del ius puniendi del mismo Estado. Es decir, que el procedimiento sancionador se va a llevar a cabo cuando hay una contradicción directa o una inobservancia al ordenamiento normativo, al estado de juridicidad. Ahora, ¿existe relación entre el derecho de presunción de inocencia y el derecho de certeza? Bueno, el principio de presunción de inocencia se encuentra contenido en el principio de presunción de licitud, que se encuentra en el inciso 9 del artículo 248 del texto único ordenado del LPAC, donde se presume que los administrados han actuado conforme al ordenamiento normativo hasta que no se haya dictado una decisión administrativa en la cual se determine la responsabilidad administrativa. Es decir, que en sentido macro, el principio de presunción de inocencia es muy similar al principio previsto en el derecho penal. He ahí de su nacimiento o de su procedencia del derecho penal el procedimiento sancionador. Entonces, ¿por qué existe el procedimiento administrativo sancionador? Bueno, precisamente porque esa presunción de inocencia o ese estado de licitud se ve cuestionado a través de un hecho o una presunción que se derivaría en la conducta infractora o en la conducta administrativa pasible de sanción. Por otro lado, el derecho de certeza también se encuentra contenido en el principio antes citado y supone una limitante al ejercicio indiscriminado o abusivo de la potestad sancionadora, puesto que establece la necesidad de la existencia de certeza sobre los hechos que son materia de imputación, trasladando la carga de la actividad probatoria primigenia a la administración, la cual puede realizarse en la etapa preprocedimental, que es la fiscalizadora, en la etapa procedimental de la instrucción. Bueno,
El derecho de certeza en sí es el derecho que tiene todo administrado para que se le pueda atribuir una decisión motivada en la cual se demuestre de manera fehaciente la existencia de la conducta infractora. Pero este derecho de certeza es primordial en la etapa preprocedimental, es decir, en una fiscalización o en la instrucción preliminar. Bueno, el derecho de certeza en ese caso no es tan necesario, puesto que las imputaciones o las aperturas de procedimiento administrativo se pueden hacer a partir de presunciones de existencia de conductas infractoras. Entonces, el derecho de certeza es más valioso al momento de la decisión administrativa. Quiere decir que tiene que haber una conjugación entre el contenido fáctico, que es decir, la detección de los hechos, con el contenido jurídico, que es precisamente la tipicidad de la conducta, para que ésta pueda ser debidamente sustentada en su existencia. Y a la vez, la decisión administrativa pueda ser motivada en relación a su contenido. Por otro lado, el derecho de certeza es aquel en el cual la decisión administrativa debe encontrarse debidamente motivada y donde se fundamenta precisamente la existencia de la infracción administrativa en materia de sanción, como antes se señaló. Para ello, existe una sentencia del Tribunal Constitucional que nos explica en el expediente 08811-2005-PH/TC, en el cual el mismo tribunal estableció que el derecho de presunción de inocencia reconocido en el artículo 2, inciso 24 del literal E de la Constitución, obliga al órgano jurisdiccional a realizar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocente que goza todo imputado, pues este no puede ser condenado solo sobre las bases de simples presunciones. Es decir que para llegar a una decisión administrativa, la presunción que no ha sido corroborada de manera fáctica y que a la vez no ha sido parametrada o prevista en un aspecto o en una conducta típica, no podría ser materia de sanción. Por lo tanto, el derecho de certeza siempre va a ser importante al momento de llegar a la decisión administrativa. Trataremos qué es el principio de tipicidad exhaustiva de las conductas sancionables administrativamente. El principio de tipicidad exhaustiva se encuentra contenido en el principio de tipicidad inciso 4 del artículo 248 del TUDO de la LPA, donde se reconocen los parámetros dispuestos en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de 1993, estableciéndose que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas en normas con rango de ley, mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o análoga. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones sin constituir nuevas conductas sancionables. De este extracto podemos advertir tres situaciones. Primero, la legalidad, es decir, que las conductas tienen que estar previstas por una norma de rango de ley, habiendo una excepción que es la posibilidad de regularlas mediante reglamentos o desarrollarlas mediante reglamentos de una manera más descriptiva. Segundo, que no se admite una interpretación extensiva o análoga, es decir, una interpretación restrictiva. Y tercero, que todas las conductas tienen que estar dirigidas a identificar el hecho y luego también la sanción prevista para esto, sin que éstas puedan constituir nuevas conductas sancionables. Entonces, son tres aspectos que debería cumplir el principio de tipicidad: la reserva de la ley, la certeza exhaustiva suficiente en la descripción de la conducta y la interpretación restrictiva propia de una conducta, es decir, que ésta no puede entenderse más allá de lo que está descrito de manera literal y tampoco de una manera análoga. Por lo tanto, ¿por qué resulta ser importante el principio de tipicidad exhaustiva? Puesto que, como se mencionó anteriormente, la tipicidad es la previsión normativa sobre la cual se va a sostener los hechos para poder llegar a la sanción administrativa. Entonces, la tipicidad es necesaria precisamente para darle el marco jurídico a los hechos que son materia de sanción y que en este caso forman parte de un debido procedimiento, puesto que la tipicidad es precisamente producto del jus imperium del Estado. Ahora, ¿qué es la instrucción propiamente dicha? La instrucción es un término con origen latín que viene de la palabra instructio
y que hace referencia a la acción de instruir, enseñar, adoctrinar, comunicar conocimientos, dar a conocer al Estado algo. La instrucción, entonces, es el caudal de conocimientos adquiridos y el curso que sigue un proceso que se está instruyendo. En la rama procesal, la instrucción busca que se enseñe o que enseñar con sujeción a las reglas procesales el resultado de la diligencia probatoria que sustentan los hechos materia de imputación. En la rama administrativa sancionadora se aprecia dos momentos de instrucción: instrucción preliminar o preventiva y la instrucción del procedimiento. Ahora bien, la instrucción como acto no puede ser considerado un acto único, sino como un conjunto de actos que buscan realizar una actividad probatoria, cuyo fin va a variar dependiendo del estadio del trámite del documento probatorio sobre el cual se sustenta. ¿En qué sentido? Si tenemos un caso en el cual una actividad fiscalizadora que es distinta a la instrucción tiene como resultado un documento probatorio de carácter público, donde se detecta una conducta infractora, ¿puede existir una instrucción preliminar para poder determinar la presunción de existencia de esta conducta? Sí. Esta instrucción preliminar preventiva, ¿dónde concluirá? En el inicio del procedimiento sancionador. Mientras que la instrucción del procedimiento, ¿qué busca? La instrucción del procedimiento, dentro del procedimiento sancionador, busca precisamente determinar la existencia o la corroboración de la existencia de la conducta detectada en el documento probatorio de carácter público. Entonces, en los dos aspectos y en los dos marcos, la instrucción siempre va a llamarse a la diligencia probatoria que va a tener que realizar la administración. En un primer momento, la administración cuenta con la carga de la prueba para poder establecer la presunción o la existencia sobre la cual se va a sostener la conducta infractora que va a ser materia de imputación. Una vez que esta conducta ha sido atribuida al infractor, el infractor automáticamente recibe la traslación de la carga de la prueba, teniendo la obligación de contradecir los hechos materia de imputación o materia de detección. Acá hay una problemática muy importante que debemos tocar. ¿Qué sucede en el caso de los medios probatorios públicos que tienen una naturaleza absoluta? Es decir, que su contenido es auténtico y autónomo y se sustentan en sí. Bueno, un ejemplo claro son aquellos documentos probatorios productos de fiscalizaciones realizados in situ, es decir, lo que llamaríamos en el derecho penal producto de una flagrancia. ¿En qué sentido? Que esta fiscalización ha sido de resultado de una intervención efectiva, y al ver una intervención efectiva, la conducta sí se está corroborando al momento de la intervención. Pero ¿por qué al corroborarse en el momento de la intervención no es materia de sanción directa? Porque precisamente el debido procedimiento garantiza que esa presunción de licitud que tiene el administrado o inocencia, como se denominaría en la rama penal, esté sujeta al trámite y a los estadios y las fases necesarias del procedimiento sancionador, a fin que el administrado pueda ejercer su derecho de defensa. Tanto así que en etapa instrucción preliminar preventiva, el administrado puede ejercer en un primer momento su derecho de defensa sin ni siquiera estar inmerso en un procedimiento administrativo sancionador, mientras que en la instrucción del procedimiento sancionador también podrá ejercer su derecho de defensa al contradecir los argumentos fácticos y jurídicos sobre los cuales sustente la administración la existencia de la conducta detectada. Entonces, podemos hablar de documentos probatorios públicos de carácter draconianos que pueden ser absolutos. Bueno, realmente no podríamos decir que son draconianos, pero sí absolutos, puesto que sí estarían sustentados en hechos corroborados y que en algunos casos van a ser materia de instrucción preliminar necesaria y en otros casos no será dispensable o indispensable para su sustentación. Ahora bien, la instrucción preventiva o preliminar se realiza antes del procedimiento sancionador, como lo mencioné anteriormente, y estas diligencias probatorias buscarán sustentar el inicio formal del procedimiento sancionador. En este caso, basta que los medios probatorios evidencien la presunción de la comisión de la conducta infractora por parte del administrado. Es decir, que en este caso el derecho de certeza es relativamente importante. ¿Por qué? Porque la presunción sí bastará para poder aperturar un procedimiento administrativo sancionador.
Cabe señalar que en los casos de documentos probatorios, productos de fiscalizaciones realizadas in situ, es decir, en el momento, obviamente esta instrucción preventiva o preliminar resultaría de alguna manera innecesaria, puesto que ya se demostró la existencia de la conducta y el mero trámite para llegar al procedimiento simplemente sería una instrumentalidad. La instrucción preventiva no es lo mismo que la fiscalización. Hay que saber diferenciar que la instrucción preventiva no es lo mismo que la fiscalización. La fiscalización es la acción o la facultad que tiene la administración o la entidad o es parte del derecho público o del Estado para poder corroborar el cumplimiento de la normativa de la materia o del sector y que sí puede tener como resultado la detección de una conducta que contravenga el estado de juridicidad de esta. Pero entonces, ¿qué sucede en la instrucción? La instrucción servirá de manera complementaria, en el caso de la instrucción preventiva, servirá de manera preventiva o preliminar para poder sustentar aquella conducta. ¿Resulta necesario? En algunos casos no, y en otros casos sí, dependiendo de la gravedad de la conducta y de la sanción prevista. Hay que tener en cuenta que entre más gravosa sea la sanción, una mejor sustentación fáctica y jurídica permitirá que esta conducta se encuentre dentro de los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. Y la motivación nos permitirá precisamente emitir un acto administrativo que cumpla con todos los requisitos de validez. Ahora, la instrucción del procedimiento sancionador. Este ya es el meollo del asunto y sobre todo el objeto de la presente capacitación. Primero, fue incorporado a través del Decreto Legislativo 1272 y se encuentra comprendido desde el artículo 170 hasta el artículo 190 del TUDO de la LPAG, del actual. Son los actos de diligencia probatoria practicadas de oficio y por la administración y la autoridad competente, que no es la misma que realizó los actos previos o preliminares, y realizados posteriormente al inicio formal del procedimiento sancionador. Es decir, que ya tenemos una apertura del procedimiento sancionador y que hay una presunción de existencia de la conducta, pero que estas diligencias probatorias lo que buscarán es sostener esta presunción hasta corroborar la existencia de la misma, o al menos en su gran proporción. Los medios probatorios deberán sustentar los hechos que fueron materia de imputación en el inicio formal del procedimiento sancionador y deberán servir para determinar la existencia de la conducta atribuida. Eso es totalmente cierto, puesto que la diligencia probatoria lo que buscará realmente es complementar, sustentar, coadyuvar a que se determine la existencia de la conducta. La instrucción del procedimiento concluye con la emisión del informe final de instrucción y la recomendación o propuesta de sanción administrativa por parte de la autoridad que ejercerá la instrucción, es decir, la autoridad instructora. Ahora, ¿qué sería la fase instructora? La fase instructora es precisamente la fase en la cual la autoridad designada por norma, por reglamento, realizará todas las diligencias probatorias necesarias. En ese sentido, el inciso 1 del artículo 254.1 del TUDO de la LPAG establece que para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido y caracterizado por, primero, diferenciar en su estructura la autoridad que conduce la fase instructora y que decide la aplicación de la sanción. Acá tenemos un punto muy importante, puesto que ya nos está hablando de la redacción de dicho punto, que debe haber dos autoridades que ejerzan dichas funciones. No nos habla de una autoridad, sino nos está hablando de una diferenciación necesaria para poder ejercer dichas funciones de manera distinta. Ahora, el inciso 2 del artículo 61 del TUDO de la LPAG establece como sujetos del procedimiento, una de ellas, la autoridad administrativa, que es la que nos importa. El agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico y ejerciendo potestades públicas conducen el inicio, la instrucción y la sustentación, la resolución, la ejecución, que de otro modo participan en la gestión de los procedimientos administrativos. En ese sentido, la autoridad administrativa puede ser cualquier agente encargado o designado para que pueda ejercer alguna de esas funciones antes mencionadas. Entonces, ¿resulta necesario la diferenciación de las fases? Bueno, la norma lo establece de manera taxativa. Sí debe haber dos autoridades que ejerzan precisamente las funciones de manera distinta. Y ello, obviamente, lo que busca es que
ninguna de las partes o ninguna de las autoridades se genere un prejuicio o se vea contaminada de las acciones que realizan las otras partes. Entonces, nos podemos volver a preguntar, ¿realmente se requiere una separación o diferenciación de autoridades? Bueno, el espíritu de la norma se encuentra sustentado en la independencia de autoridades que permitan un desarrollo funcional objetivo. Eso es muy importante porque está sustentado en un principio como es la imparcialidad y que no exista una concentración de funciones que genere un prejuicio antes de la decisión administrativa con el fin de garantizar el debido procedimiento. Eso es cierto, la diferenciación de fases al encontrarse dentro de los caracteres del procedimiento administrativo, lo que buscan es garantizar el debido procedimiento. Y como sabemos, el principio del debido procedimiento establece que todas las autoridades administrativas para el ejercicio de la potestad sancionadora deberán seguir el trámite necesario para el mismo, respetando los derechos fundamentales de los administrados. En ese sentido, podemos concluir que sí resulta necesario la diferenciación en la estructura funcional de las autoridades que desempeñan la función instructora y la sancionadora, que garanticen la imparcialidad en el procedimiento sancionador. Entonces, ¿cómo puede una institución separar dichas funciones? Bueno, realmente dependerá mucho de la instrumentalización de las fases y de las autoridades, puesto que en algunos casos algunos autores consideran que resulta necesario hacerlo mediante la modificación del reglamento de organización de funciones de cada institución. Bueno, para continuar, otra pregunta que debemos realizarnos es, ¿realmente se requiere una separación o diferenciación de autoridades? El espíritu de la norma se encuentra sustentado en la independencia de autoridades que permitan un desarrollo funcional objetivo y que no exista una concentración de funciones que genere un prejuicio antes de la decisión administrativa, ello con el fin de garantizar el debido procedimiento. Es cierto, la separación de fases lo que va a garantizar y va a ayudar es a precisamente generar una independencia entre las autoridades para una especialización debida. Es decir, que la autoridad instructiva se va a especializar precisamente en sustentar o diligenciar los medios probatorios que demuestren de manera fáctica la existencia de la conducta infractora, mientras que la autoridad decisora va a poder realizar el respaldo, el sustento normativo en relación a la tipicidad antes mencionada de la conducta en materia de sanción. Ello permitirá un desarrollo objetivo, como les mencioné, y también una diversificación de funciones que no va a contaminar las funciones antes realizadas. En ese sentido, sí resulta necesaria la diferenciación en la estructura funcional de las autoridades que desempeñan la función instructora y sancionadora, puesto que ello garantizará una imparcialidad en el debido procedimiento y una imparcialidad en las funciones realizadas por dichas autoridades. Ahora bien, ¿es necesario que las autoridades o las entidades administrativas generen en su estructura una diferenciación de fases? Bueno, como bien sabemos, las entidades administrativas están reguladas por reglamentos de organización de funciones, donde se establecen precisamente las funciones que realiza cada unidad orgánica u órgano de línea. En tal sentido, resultará necesario modificar el reglamento de organización y funciones de cada institución. Bueno, hay que tener en consideración que las modificaciones normativas que se realizaron en la Ley 2744, especialmente a través del Decreto Legislativo 1272, son de carácter procedimental, o sea, son de aplicación inmediata, más allá del plazo de adecuación que tuvo en condescendencia dicha norma. Por lo tanto, sí correspondería de alguna manera la diferenciación de la fase en su reglamento de organización y funciones. Pero ante la premura y la necesidad de llevar los procedimientos administrativos y las cargas administrativas que realmente cuenta cada entidad pública, distintas administraciones han buscado una salida a través de resoluciones de consejos directivos o designaciones de agentes como autoridades instructoras a fin de atender dicha necesidad, puesto que es un requisito primordial para el ejercicio del debido procedimiento.
Acorde a ello, es importante resaltar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recoge el pronunciamiento dispuesto por la Corte Interamericana de los mismos derechos, donde se sostiene que el derecho a ser juzgado por un juez o un tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en ejercicio, en su función como juzgador, cuente con la mayor objetividad para enfrentar. Entonces, tenemos en cuenta que la función sancionadora debe evitar de contar con un juicio anterior al realizado para la emisión de la decisión administrativa, puesto que los hechos que van a ser materia de sustentación deberán ser fundamentados a fin de sustentar dicha decisión administrativa. ¿Qué pasaría si no se hace o qué sucede si no se hace la diferenciación de fases y la debida delegación funcional? Bueno, al tratarse de un elemento ligado estrechamente a los principios de debido procedimiento de imparcialidad, nos encontraríamos ante actos administrativos emitidos pasibles de nulidad, sin que ello suponga un archivo definitivo del objeto sobre los cuales versan, puesto que la nulidad en la que incurriría sería el acto administrativo, pero por un tema de... En este sentido, actualmente todas las entidades que ejercen la potestad sancionadora han adecuado sus procedimientos sancionadores según lo dispuesto a ley. Ejemplo de ello serían las siguientes instituciones: la SUTRAN, ¿no?, la Superintendencia de Transporte de Carga y Mercancías, de Personas, Carga y Mercancías, la OEFA, Produce, Indecopia, entre otras. Y como mencioné anteriormente, han buscado diversas formas o mecanismos legales que permitan la diferenciación de las fases o de las autoridades. Ahora, el cuestionamiento a la función de la instrucción y la autoridad administrativa en relación a algunos autores conllevan a decir que hay procedimientos que se pueden realizar de manera sumaria o de manera sumarísima, es decir, que no requerirían de una fase instructora que permita corroborar hechos que se encuentran sustentados precisamente en aquellos documentos de carácter público que son probatorios y que tienen precisamente ese carácter absoluto de la prueba. Entonces, también hay una vertiente que considera que hay procedimientos administrativos sancionadores que deberían llevarse cumpliendo con todas las fases necesarias para que no se vulnere el debido procedimiento. Es opinión personal que sí se podría llevar procedimientos de manera sumaria siempre y cuando el documento probatorio pueda sustentar de manera fehaciente aquellas conductas infractoras que son materia de detección, por el mismo hecho de que tiene una similitud a la flagrancia. Es decir, que si tú detectas la conducta, las diligencias preliminares o las diligencias producto de la instrucción estarían sobrando para justificar la existencia de una conducta que ya fue probada en la fiscalización. Ahora bien, hay una confusión respecto a los vicios de la fiscalización con los objetos del procedimiento sancionador. ¿En qué sentido? Un documento que resulta de una fiscalización, en el caso de los documentos probatorios que tienen carácter absoluto, se entienden como documentos que han cumplido con la debida diligencia y la acción, es decir, con la buena fe procedimental y la buena fe administrativa. Es decir, que estos no pueden ser cuestionados a menos que se demuestre o se pruebe alguna inconducta o una conducta ilícita por parte del servidor o funcionario que haya emitido o levantado ese documento probatorio. Por lo tanto, ese documento sí puede ser de alguna manera draconiano si es que fuese levantado de una manera indebida, pero ello no podría verse dentro del procedimiento administrativo sancionador. Por ello, la vertiente que considera que todas las fases deben cumplirse permitirá que durante el procedimiento, cuando se siga por la vía pertinente el cuestionamiento del levantamiento de dicho documento, podrá ser valorado dentro de la fase decisora. ¿En qué sentido? Un ejemplo es el levantamiento de un documento probatorio sin cumplir los parámetros de fiscalización, pero que el documento cumpla con los requisitos formales para su levantamiento. ¿Qué quiere decir? Que no se cumplió con la fiscalización debida,
o con las diligencias o la regulación de la fiscalización debida, pero que el documento, a pesar de ello, cumple con los requisitos de validez para ser considerado como un documento pertinente para el sustento de la presunción de existencia o la existencia de la conducta infractora. Entonces, es pertinente cuestionar la invalidez o los hechos que rodean la fiscalización en el procedimiento. Realmente no, porque las inconductas o las conductas ilícitas respecto a funcionarios deberán revisarse en relación a quejas o vías de procedimientos disciplinarios, y que con ello se pueda demostrar, como mencioné, que el documento resultante es producto de una acción indebida, y que al encontrarse indistintamente en la fase, sea de instrucción o de sanción, el resultado del otro procedimiento tendrá que ser revisado por parte de la autoridad administrativa. Ahora, por ello, la vertiente considera importante que todo el procedimiento sancionador se lleve dentro de las fases para que haya el tiempo necesario para poder considerar la decisión administrativa de la otra vía. Bueno, como bien se señaló, tendría que revisarse qué tipos de procedimientos y qué tipo de conductas realmente pueden ser materia de un procedimiento sumario y qué tipos de conductas pueden ser revisadas en un procedimiento extenso que contemple las fases naturales del procedimiento sancionador, como sería la instrucción y la sancionadora. Ahora, ¿qué garantiza la diferenciación de las autoridades y fases? Bueno, la especialización del instructor para la actuación probatoria, que es un sustento fáctico, o sea, el resultado del sustento fáctico; la especialización del decisor en la evaluación objetiva de las pruebas que sustentan la existencia de la conducta infractora y la debida aplicación de la sanción administrativa; la eficiencia en el ejercicio de la tutela jurisdiccional efectiva, el respeto a las garantías constitucionales y en respeto de los derechos fundamentales de los administrados. Entonces, a modo de conclusión, podemos señalar que ¿en qué se relacionaría la incorporación de la fase instructora con los conceptos antes mencionados? Bueno, la fase instructora permitirá que se pueda tener una mayor certeza en la existencia de la conducta infractora, puesto que de la diligencia probatoria se demostrará de manera fehaciente, o se deberá demostrar de manera fehaciente, la existencia de dicha conducta, contraviniendo o dejando de lado la presunción de licitud natural de todo administrado. Es decir, que esa presunción de licitud se caerá al demostrarse que el administrado habría incurrido en una conducta que contraviene el estado de juridicidad que está dispuesto por el ius imperium del Estado. Ahora, ¿qué relación habría de la fase instructora con el principio de tipicidad exhaustiva? Bueno, la fase instructora lo que nos garantizará es, como mencioné, el sustento fáctico. Y la tipicidad está compuesta, las conductas típicas están compuestas por tres elementos, ¿no? El sujeto, el hecho y la conducta en sí descrita. Y de los hechos podemos advertir al sujeto, podemos advertir el hecho en sí y podemos advertir la conducta sobre la cual será encajada. Entonces, si tenemos hechos fehacientes y materia de corroboración y que sustentan la conducta, tendremos una debida imputación al sujeto, que puede ser el activo constitutivo de la conducta o el pasivo constitutivo de la conducta en sí sustentada a través de los hechos que fueron materia de análisis, y la conducta típica, que permitirá el nexo para establecer la responsabilidad administrativa, es decir, la determinación de la responsabilidad administrativa que permitirá la aplicación de la sanción como carácter punitivo. Entonces, podemos advertir que la incorporación de la etapa instructora y de la autoridad instructora lo que hace es garantizar en grandes términos el debido procedimiento. He ahí por qué se encuentra ligada de manera intrínseca al debido procedimiento
como carácter importante de la potestad sancionadora y del procedimiento administrativo sancionador, puesto que nos permitirá de alguna manera que la autoridad administrativa pueda sancionar correctamente en ejercicio de la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, ¿qué se busca? Que se reduzca la tasa y el margen de error relacionado. Entonces, como respuesta concisa a qué garantiza la diferenciación de las autoridades y de las fases instructora y sancionadora, bueno, como señalé, genera una especialización del instructor en relación a la actuación probatoria, especialización del decisor a la evaluación objetiva de los hechos, materia de imputación y que servirá para la decisión administrativa, acoplándole o sumándole el sustento jurídico que está previsto en la norma de la materia o del sector, y generará una eficiencia en el ejercicio de la tutela jurisdiccional efectiva. Todo ello permitirá generar un respeto a las garantías constitucionales y los derechos fundamentales del administrado. Por otro lado, ¿qué inconvenientes genera la inclusión de la autoridad y la fase instructora? Anteriormente les había mencionado que hay dos vertientes que consideran que en el caso de los documentos probatorios que de alguna manera tienen un valor probatorio cuasi absoluto, no se requeriría de la fase instructora, puesto que estas no serían indispensables al haberse detectado una conducta en el momento o in situ de la fiscalización. Bueno, respecto a esa vertiente, ellos considerarían que sería una dilación en el procedimiento sancionador y que generaría un incremento en la carga administrativa, puesto que no se podría diligenciar tanta actividad probatoria, o que sería innecesario la diligencia de la actividad probatoria para demostrar un hecho que ya ha sido demostrado, para demostrar un hecho que ya se encuentra sustentado y que se considera existente, y que puede ser materia de procedimiento sancionador solo por el mero trámite para otorgarle al administrado la posibilidad del ejercicio del derecho de defensa. Más aún cuando ahora en el decreto legislativo 1272 y en el actual TUO se tiene en consideración y en contemplación los eximentes y atenuantes, que también deberán ser recogidos por la autoridad instructora o por la autoridad decisora. Otro problema o inconveniente que podría generar es precisamente la adecuación estructural, y que puede generar o tomar mayor tiempo del previsto. Como mencionamos, en algunos casos se puede necesitar de un cambio del reglamento de organización de funciones de la institución o de las instituciones, que toman un mayor tiempo por tratarse en algunos casos de normas con carácter de decreto supremo. Sumado a ello, existe la necesidad de incremento de personal para la atención de la fase instructora. Eso es cierto. Una realidad de toda administración pública, y para aquellos que trabajan en la administración pública, es que precisamente existe la limitación presupuestal. Y al incorporar una autoridad que genere la fase instructora y que no tenga un nexo más que de prelación de trámite con el procedimiento sancionador, deberá estar distinta o distinguida de la que ejerce la sanción administrativa o de la que desarrolla la sanción administrativa. Por lo tanto, bueno, es un hecho real que aquellas personas que trabajamos o que hemos trabajado en el sector público podemos advertir innumerables deficiencias y falencias que tiene dicho sector, sin menospreciar el trabajo de la gente que realmente labora en el sector público. Pero lo cierto es que el incremento de personal constituiría una necesidid presupuestaria que, como bien sabemos, todas las entidades no tienen acceso a ella, puesto que vivimos en un mundo en el cual precisamente las entidades tienen que demostrar cierta productividad o números altos de productividad para poder obtener el presupuesto que requieren. Entonces,
¿realmente beneficia en la incorporación de la autoridad instructora o de la autoridad que realiza la fase de instrucción al procedimiento sancionador? Bueno, como primera conclusión podemos señalar que sí, ¿no? Genera una garantía al debido procedimiento y que el mayor beneficiado en esto es el administrado, muy a pesar que muchos de los administrados consideren que a veces los procedimientos administrativos sancionadores son llevados de mala manera. Pero lo real es que la modificación al decreto legislativo 1272 nos da una idea de cómo debería ser el procedimiento administrativo sancionador, puesto como mencionamos, existe otra vertiente que considera que las fases se deben respetar, puesto que garantizarán que la duración de este procedimiento permita al administrado ejercer sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho de defensa, y también accionar si es que considerase necesario, puesto que pudiera existir una inconducta o una conducta ilícita por parte de aquel que generó o realizó la acción fiscalizadora y que tuvo como consecuencia el levantamiento de un documento probatorio sobre el cual se va a sustentar el procedimiento sancionador. Entonces, la necesidad de presupuesto es un hecho que no ha sido previsto realmente en el decreto legislativo, puesto que hay figuras como la caducidad y la prescripción que en algunos casos prevé plazos ciertamente tolerantes, sobre todo el de la prescripción, pero en el caso de la caducidad al parecer no se tuvo en consideración mucho la realidad de la carga administrativa con la que cuentan las autoridades públicas o las autoridades administrativas públicas, puesto que valdría preguntarnos o preguntarse si realmente las entidades cumplen con los parámetros de plazos, como sería en el caso de la caducidad o la atención siquiera de descargos de los administrados. Y esto guarda mucha relación, puesto que en la fase instructora el administrado también puede participar del procedimiento administrativo sancionador, tanto así que existe se incorporó el principio de participación del administrado, en la cual puede dilatar más el procedimiento, generando sobrecostos que para la administración pública no van a ser debidamente sustentados hasta que exista una sanción administrativa. Hay que recordar que el procedimiento administrativo sancionador tiene como fin, como objeto, la determinación de la responsabilidad administrativa sancionadora sobre la sustentación fáctica generada por la autoridad instructora y la decisión administrativa que va a ser sobre los parámetros normativos y el aspecto jurídico basado en la tipicidad de la conducta. En ese sentido, el decreto legislativo, al incorporar la fase instructora y la etapa denominada de la misma manera, fue como un debería ser de la norma, ¿no? Nos presenta una imagen de qué debe ser el procedimiento sancionador, probablemente al parangón de otras latitudes, como son en el caso, o como se realiza en el caso del procedimiento administrativo sancionador en España o en Francia. Pero ¿realmente es factible de aplicar en el Perú? Bueno, lamentablemente las limitaciones que hay en las instituciones públicas conllevan a decirnos que no. Estamos ante una norma que positivamente puede estar bien diseñada, que protege y garantiza procedimientos sancionadores, pero que de alguna manera afectan a la labor funcional y a la labor del ejercicio de la potestad sancionadora para aquellas instituciones cuya carga administrativa es muy alta y que en algunos casos no tienen el presupuesto necesario para poder realizarla en todas sus extensiones. Entonces, podemos decir que favorece a un debido procedimiento, sí. Está incorporado de una manera descriptiva conforme a la realidad nacional. Bueno, al parecer no lo está, puesto que la realidad de las autoridades administrativas está superando ese debería ser de la norma, y como ejemplo de ello son aquellos procedimientos que en su duración por la incorporación de la autoridad administrativa terminan ser caducados por otras falencias
en las cuales no se ha podido resolver, como son los casos de las notificaciones o las deficiencias de las notificaciones, que terminan extendiendo más el procedimiento sancionador y incurriendo en el plazo de caducidad. Entonces, la figura de la autoridad instructora es una figura que permitirá garantizar el debido procedimiento, sí, pero que no ayudará necesariamente a que la autoridad administrativa pueda cumplir con sus funciones, especialmente de la sancionadora. Bueno, habiendo concluido el curso virtual, espero que les haya podido servir para absolver ciertas consultas o ciertas observaciones respecto a la incorporación de la autoridad administrativa y de la fase instructora. Yo les recuerdo que estas observaciones también han sido previstas por el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, tanto así que dicha información está recabada precisamente en la incorporación del decreto legislativo 272 más los comentarios realizados por dicho ministerio, donde sí considera que es necesario la división de fases y que éstas sean de manera distinguidas, sea por el órgano, sea por el instrumento normativo que corresponda, a fin que permita garantizar la autonomía de estos. Por lo tanto, si el Ministerio de Justicia ya realiza esa recomendación entre sus comentarios, todas las autoridades administrativas, creo que sin excepción, tendrían que estar en estos momentos adecuados a la diferenciación de fases y a la diferenciación de las autoridades administrativas, con el fin de que se respete el principio del debido procedimiento y se siga con el trámite previsto en la norma, como mencioné, en los caracteres de procedimiento sancionador. A modo de conclusión, se generan más garantías a los administrados, permitiendo distintos momentos en los cuales el administrado va a poder ejercer el derecho de defensa y que se va a coadyuvar a que el margen de error en las decisiones administrativas se reduzca. Pero como bien mencioné, puede generar un sobrecosto a la administración pública y una carga excesiva administrativa para las entidades públicas, como es el caso de muchas que actualmente se están desarrollando. Por mi lado, les agradezco el tiempo invertido para ver el curso y los invito a seguir los siguientes seminarios, cursos y entre otras capacitaciones que va a brindar Cognitio para que ustedes puedan desarrollarse personalmente y profesionalmente. Gracias.